Ok, en el video de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la velocidad de reacción y la cinética química. Para comenzar vamos a ver dos conceptos rápidos. El primero es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción. Y esta velocidad de reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y qué tan rápido se forman los productos. Describe qué tan rápido se consumen los reactivos y qué tan rápido se forman los productos. Y el siguiente concepto que vamos a ver rápidamente es el de la cinética química. Y a lo que se dedica esta parte de la química es al estudio de las velocidades de reacción, a qué factores afectan estas velocidades y a los mecanismos a través de los cuales ocurren las reacciones. Entonces, vamos viendo, la cinética química se dedica al estudio de la velocidad de las reacciones químicas los factores que afectan la velocidad y los mecanismos a través de los cuales ocurren estas reacciones. Y en base a esto sabemos que reacciones químicas distintas tienen lugar a velocidad diferente. Por ejemplo, reacciones de combustión, como por ejemplo la combustión del metano, que es un ejemplo que hemos estado viendo en videos anteriores, CH4 gaseoso más 2O2 gaseoso reaccionan para formar CO2 en estado gaseoso más 2H2O también en estado gaseoso. Reacciones de combustión ocurren con suma rapidez, son muy rápidas. En términos de la definición de velocidad de reacción, lo que quiere decir es que los reactivos se consumen muy rápido y los productos se forman también muy rápido. Por otra parte, hay reacciones que ocurren de forma muy lenta, como por ejemplo el enmohecimiento del hierro. El hierro, es decir, lo que conocemos como en forma común como cuando se oxida el metal, esto ocurre de forma muy lenta. Esto también en términos de la velocidad con la que los productos se consumen, los reactivos se consumen y los productos se forman. Y es importante comprender y controlar la velocidad de reacción, ya que resulta muy útil en prácticamente todas las áreas de la química. Por ejemplo, en todos los sistemas vivos deben interconectarse con suavidad múltiples reacciones. Las plantas y los animales tienen maneras distintas para proveer los materiales a partir de una reacción con la velocidad y cantidad necesaria para reacciones subsecuentes. Entonces, en los seres vivos
que las reacciones se mantengan a cierta velocidad permiten que los sistemas biológicos estén funcionando y pues, estén viviendo y estén manteniéndose de forma, un equilibrio dentro de los organismos. Entonces, por ejemplo, en los sistemas vivos se requiere de esta interconexión. Interconexión suave de múltiples reacciones. Entonces, ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo es en la conservación de alimentos, que por medio de la refrigeración se emplean temperaturas bajas con el fin de hacer más lenta la velocidad de las reacciones de putrefacción que no queremos. Entonces, otro ejemplo de por qué nos interesa conocer los mecanismos de la velocidad de reacción se puede aplicar a la conservación de alimentos. Entonces, en este caso queremos hacer que las reacciones sean lentas. Refrigeración para mantener las reacciones indeseables de forma lenta. Es decir, no queremos que los alimentos se echen a perder, entonces queremos que esas reacciones de putrefacción sean muy lentas. En otra área de aplicación de la cinética química es en la ingeniería química. Aquí también se utilizan los conceptos de cinética química con el fin de producir materiales deseados a una velocidad útil y económica, en tanto que hacen más lentas las reacciones secundarias indeseables durante los procesos de producción. Entonces, en la ingeniería química queremos controlar a través de la cinética química los procesos de producción. Ok, entonces estos nomás son 3 ejemplos rápidos de por qué es importante conocer y entender la cinética química. Ok, entonces tal vez vamos siguiendo y tal vez se acuerden de en fisicoquímica que llevaron en termodinámica, se utilizó el concepto de una reacción espontánea. Es importante aquí hacer notar que espontáneo es un término termodinámico en el que se refiere a que la reacción libera energía libre, la cual puede utilizarse para realizar trabajo. Este término de espontáneo no significa que la reacción sea rápida o lenta en términos de cinética química, ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Voy a escribir un poquito de eso para que quede aquí escrito también, que quede presente. En termodinámica o fisicoquímica, el término espontáneo se refiere a si la reacción libera energía libre. Y esta energía libre que puede en potencia utilizarse para realizar trabajo. Energía disponible para realizar trabajo. Aquí en cinética química, este término de espontáneo no tiene que ver con si la reacción es rápida o lenta, sino con la liberación de energía libre, es decir, energía que podemos usar para realizar trabajo.
Entonces, solo mediante la cinética química vamos a ver si la reacción ocurre a velocidad rápida o a velocidad lenta. Por ejemplo, la reacción de los ácidos fuertes con las bases fuertes es termodinámicamente favorable, es decir, es espontánea, y además de eso ocurre con suma velocidad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de, consideremos la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de magnesio sólido. Es decir, tenemos ácido clorhídrico en solución acuosa más hidróxido de magnesio, MgOH2, en estado sólido. Estos reaccionan y producen MgCl2 en solución acuosa más 2H2O líquido. Entonces, esta reacción es espontánea en el sentido termodinámico. Entonces, esta es espontánea en el sentido termodinámico y además ocurre con mucha rapidez. Ocurre con mucha rapidez. Entonces, espontánea se refiere a termodinámica, que libera energía libre, y que ocurra con mucha rapidez se refiere a cinética química, que los reactivos se consumen rápidamente y los productos se forman rápidamente. Ojo con esos dos términos, que no se les vayan a confundir. Otro ejemplo en el que ahora vamos a tener una reacción espontánea, pero que ocurre de forma lenta, es este ejemplo de la reacción del diamante con oxígeno. También es espontánea en términos termodinámicos. Entonces, tenemos carbono en forma de diamante, reacciona con oxígeno gaseoso y produce CO2 gaseoso. Esta reacción también en términos termodinámicos es espontánea, es decir, libera energía que podemos utilizar para realizar trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos por experiencia que si dejamos diamantes al aire libre no reaccionan para formar dióxido de carbono. La reacción no ocurre con rapidez observable a temperatura ambiente, es decir, es muy lenta a temperatura ambiente, tan lenta que no la podemos observar en el día a día. Entonces, vemos las joyas de diamantes y se mantienen igual por miles hasta millones de años. Sin embargo, si eleváramos la temperatura, entonces sí podemos ver que de ser una reacción lenta se vuelve una reacción más rápida. Cuando se incinera, cuando los diamantes se incineran al ser calentados a altas temperaturas en presencia de oxígeno, entonces sí vamos a producir CO2. Pero a temperatura ambiente es muy lenta, sin embargo, en términos termodinámicos es espontánea. Entonces, ojo con esa diferencia de espontánea, se refiere a la termodinámica, si se libera energía libre. Si es rápida o lenta, se refiere a la cinética química. Entonces, ojo con eso. Entonces, esta introducción sobre cinética química la dejamos hasta aquí. En el siguiente video comenzamos a ver cómo se define la velocidad de reacción.